Seguimos acá charlando con Marcos Giorgetti. Realmente me gustó mucho el cuento. Contanos bien la historia de ese cuento. Bueno, eso, como te contaba, este es el primer cuento que escribí como cuento, en serio. Que me senté delante de la computadora un día, lo tengo patente, en una tarde. Me senté delante de la computadora y me salió como un tirón. Y después lo fui elaborando, obviamente, pero fue la primera vez que me senté y dije, esto es un cuento y acá tengo que hacer un cuento con esto que escribí. Y se dio por un hecho puntual, y yo se lo dediqué a mi amigo Manuel Otero, que fue la muerte de su primo, que fue algo que pasó. Pero yo elaboré todo el cuento en base a inventos, digamos, inventé la historia. Solamente tuve como elemento, como germen, la mirada de mi amigo Emanuel a su primo, cuando obviamente no estaba enfermo ni nada. La mirada de admiración que yo observé en él cuando miraba a su primo. En base a esa mirada yo le di sentido a todo el cuento. Y creo que no me equivoqué, porque cuando se lo mostré a mi amigo, se lo maté con este cuento. Fue un tiempito después, justo que había pasado el desenlace que pasa en el cuento. Y bueno, una historia triste, pero bueno, en base a esa mirada de mi amigo. A veces la gente te cruza y te dice, se cree que son todas cosas ciertas. En realidad uno toma un elemento y en base a eso a veces adorna y crea realidades paralelas. Y bueno, esto en definitiva es una historia en base a un hecho muy puntual donde yo elaboro toda la historia. ¿Y siempre tendés a escribir así cosas más realistas? No, este tal vez sea el más con mayor anclaje en algo real de todos mis cuentos. Después el resto pueden llegar a ser un poco más fantásticos, otros más reales, pero este es... ¿Fantásticos como qué? Y como personajes que no tienen mucho sustento más que la imaginación, o situaciones que son de ficción, básicamente. Pero pues sí, convivo con esas dos. A veces me salen estos cuentos así, que salen de cosas puntuales, y otros que no, que son todo invento. Me gustan las dos maneras. ¿Y escribís novela o solamente cuento? No escribí ninguna novela, y no solo eso, sino que soy medio reacio a la novela. Como lector, principalmente, por eso escribo cuentos, le he dedicado la mayor parte de mi lectura a los cuentos. He leído novelas que me han fascinado y que me han atrapado profundamente. ¿Cómo cuál? Recuerdo que el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, me lo devoré, que no me podía despegar del libro. Crónicas marcianas también de Bradbury. El proceso de Kafka también. También Chesterton. Hay un par de novelas que me atraparon mucho, y otras que las he leído y a veces me sucede que hay momentos de la novela en donde me deja de atrapar. Lo que no me sucede en el cuento es que, al ser más corto, de principio a final casi siempre te tiene atrapado un cuento cuando te atrapa. Obviamente hay algunos que no te atrapan nunca, pero cuando te atrapa un cuento te atrapa de principio a final. La novela tiene momentos que a veces te atrapa mucho, que te distraes en el medio de la lectura, en algunos pasajes, en algunos capítulos, sobre todo en el medio, y después volvés a encontrarlo en el desenlace. Me ha pasado con novelas que me han parecido muy interesantes, pero que salteo hojas o me aburro por momentos, como 1984 me pareció genial, pero hay momentos en que me aburrí, ¿no? La lectura es eso, si te aburre, no hay mucha explicación. ¿Y si te aburre, lo dejás? ¿O lo seguís hasta el final? La que me atrapó en algún momento la sigo hasta el final. A veces hay lecturas más superficiales, a veces utilizo la lectura superficial, avanzo un poco, si veo que no pasa nada. Lo que pasa en la novela es que me da mucha ansiedad al final, a veces, si no me está atrapando. Me imagino que no agarrarás el final y te pondrás a leer. No, jamás. Incluso tapo el final, por las dudas, porque a veces cuando estás leyendo, sobre todo que leo mucho en el tren y eso, a veces se te va la hoja y lees la última palabra del final y decís, ya empezás a hacerte la cabeza y no, lo tapo con algo, lo dejo tapado el final. Y con respecto a los cuentos, sí. ¿Qué cuentistas te gustan? Bueno, yo te decía en la biografía que empecé
con Kafka y Borges, y de ahí pegadito Oscar Wilde. Borges es sin duda el escritor que más me gusta. ¿Qué encontraste en He Borges? leído y releído. La imaginación, la creatividad y las reflexiones, la metáfora sobre todo. La metáfora en Borges me encanta. No sé si hay alguien que lo puede igualar en eso. Eso te iba a preguntar, si veías algún sucesor de él en la actualidad. No. En la actualidad no, porque no se le da mucho valor al cuento, creo, a nivel... ¿Por qué crees que pasa Las editoriales, eso? me han contado otros colegas también que escriben cuentos también, que tienen un poquito más de bagaje y conocen más gente de las editoriales, y cuando se encuentran con las editoriales le dicen, no, haceme una novela. Es como que hoy publican mucha novela las editoriales, sobre todo pensando en la venta, más que nada. Obviamente todo lo que tiene que ver con el arte a veces se mezcla con el tema de lo económico, lo comercial, y hoy el cuento, al parecer, no lo puedo entender, porque si fuese por mí solo compraría cuentos, y al parecer la novela rinde más. Bueno, pasa lo mismo con la poesía. Sí. Son géneros, y capaz la poesía peor aún, porque tiende a ser más de un público. Sí. Es un tema. Curioso, porque tenemos... Si uno habla de literatura en Argentina, menciona dos nombres: Cortázar y Borges. Esencialmente cuentistas. Sí. Y las editoriales hoy no publican cuentistas. Sí, no, es la verdad que es de terror. O dejan de usar el nombre de Borges y Cortázar. Aparte, cuentistas y poetas los dos, porque exactamente, las poesías de Borges son excelentes, que uno la verdad que los lee y se te eriza la piel, y te pones a pensar cómo pudo haber llegado a esto, porque cómo pudo poner esta frase cómo, sí. ¿no? Y pasa lo mismo con Cortázar. Bueno, los cuentos de Cortázar también, sí. Todo lo que escribió él. Bueno, yo soy de Zona Sur, hincha de Banfield, donde vivió Cortázar hasta los 11 años, y de Adrogué, a donde Borges tiene su casa, aún está su casa, donde iba a pasar fin de semana. Así que bueno, un poco también creo que estoy influenciado por eso, por haber estado en esas calles. Y a tu entender, ¿qué es lo que se necesita para hacer un buen cuento? ¿Cómo llegas a decir, bueno, sí, el cuento ya está cerrado y bueno, está para publicar? Bueno, no sé. Realmente no sé, bueno. ¿Pero hay una estructura? No. Yo siento que está cerrado cuando no está cerrado le voy viendo que necesita algo más. Y cuando está cerrado es porque ya todas esas cosas que le veía que le faltaban, ya las terminé de hacer, digamos. No. Inclusive creo que nunca está, te diría que nunca está cerrado un cuento, nunca está terminado, pero hay que poner un límite porque si no, no se publica nunca nada. Es arbitrario, creo que es arbitrario, que es simplemente una cuestión de parecer, de eso, de ver que ya se han hecho todas las cosas que uno tenía en la cabeza cuando lo empieza a escribir. Y es completamente arbitrario. Uno fija el límite y dice, bueno, hasta acá, todas estas cosas, porque si no empieza a abundar demasiado. Hasta acá, esto quiero hablar, esta es la premisa de este cuento, con esto agoto la premisa y ahí le pongo el límite porque si no, no finaliza nunca. ¿Cuál es tu opinión respecto de la crítica literaria? No solo literaria, creo que artística. No me gusta mucho. ¿Por qué? O sea, no me gusta leerla, no me digo que esté mal. A veces algunas personas se pueden guiar por la crítica. Yo, para ir al cine no leo, no agarro el diario del jueves, a pesar de tener acceso a todos, por ser periodista. No agarro el espectáculos y me fijo a ver qué dice de tal película para ir a verla. Yo voy a las que me llaman la atención, a las que me gusta el director, a las que me gustan los actores, a las que me llama la atención el título, y me entrego. Si es mala, y a buscar otra película. La crítica, justamente hace un par de días lo discutía con otro colega que también escribe, que decía, pero hay críticas muy interesantes, no solo en lo que dicen, sino en cómo están escritas. A mí no me gusta que se critique el arte.
Simplemente para mí todo debería estar sujeto al gusto de cada uno. Claro, en eso es tal cual, ¿no? Porque a veces capaz se le da con un hacha a una obra, ¿no? Un artista y capaz a un montón de gente realmente le llega y le gusta, pero esa crítica lo desvaloriza, ¿no? No digo que no tenga que estar la crítica, digo que debe ser bajada de un pedestal en el que el crítico, por ejemplo, yo hablo de cine porque esa es la crítica que a veces más escucho en los medios. La crítica literaria no abunda mucho. Se escucha mucho la crítica del cine en los jueves, en los diarios y en las radios. Están todos los locutores opinando y en los noticieros opinando de los estrenos de la semana. Digo que tiene que estar el crítico, tiene que hacer sus notas, tiene que hacer sus informes, pero tenemos que bajarlo del pedestal de como que el que habla de cine es un experto en cine, entonces su opinión es más calificada que cualquier persona que va a ver esa película. Es una opinión más de alguien que vio esa obra, pero no es un especialista. No se puede ser especialista en arte. El arte es de todos y cualquiera puede formar una opinión sobre una obra artística. Hablando de tu forma de escribir, ¿no? Sí. Contame qué sentís vos en el momento de escribir. Libertad. Como es mi hobby, es un momento lúdico para mí, escribir. No lo estoy pensando, no me están corriendo el tiempo para publicar, ni una exigencia de una editorial, obviamente. No tengo ese peso. Es un momento que no tiene... Como cuando iba a jugar a la pelota con mis amigos y era chico, no tiene principio ni tiene final un partido de fútbol. Cuando vas a jugar, cuando tenés 10 años y vas al parque, al potrero a jugar, no hay un reloj como... No son 2 tiempos de 45 minutos, se empieza hasta que se hace de noche, si se prende una luz, un farol, se sigue jugando. Empiezo a escribir y termino cuando se me terminan las ganas, y lo agarro al otro día o no, o lo agarro a la otra semana. Para mí es un momento sumamente distractivo y es un juego. Por ahora me lo tomo de esa manera. ¿No te gustaría vivir de la escritura? La verdad no me lo planteé. Porque siempre tuve en claro como profesión el periodismo. Y después se me fue formando la idea de escribir. Podría ser una posibilidad. Tendría que ver cómo se convive con eso. Hoy por hoy es un juego. Y si mañana se da la posibilidad de que sea mi trabajo, veré si me convence convivir con que la escritura es un trabajo. Tal vez sí. Hoy la verdad que no lo sé porque no me lo tomo así. Si tuvieras que darle consejos a alguien que recién se está iniciando, ¿no? En el arte de escribir, sí. ¿Qué consejos le darías? O bueno, si no querés, no. Sí, el consejo es que hay que romper la barrera de, si en caso de que existiera, porque capaz alguna persona no tiene, del primer paso de la timidez, entregarse a la lectura de los demás y publicar, si es que considerás que tenés cosas escritas que las querés mostrar. Y si no, no las muestres. Pero no está bueno que la timidez sea un peso y que sea una barrera en la publicación de algo. Y después mi consejo como práctica que yo la utilizo como juego es que es atractiva para mí. Sentarme como para divertirme, para escribir. Eso. Ahora estás presentando este nuevo libro y ¿tenés algún proyecto a futuro? Hablábamos de la novela y tengo ganas de por lo menos ponerme el objetivo de empezar a escribir, porque ni siquiera empecé a hacer un boceto de nada de una novela, jamás se me ocurrió, pero ahora intentaría escribirla, a ver qué sale. No tengo la idea, pero tal vez iría. A pesar sí. de lo que decía Borges, sí, exactamente, que era un relleno la novela. Sí. Quiero verla, como te decía antes, la experiencia, el tránsito, el camino de escribir una novela, a ver cómo es. Como una experiencia nueva, no como la necesidad de contar algo. ¿Y si sale algo interesante, ya tenés que me gusta. ¿Algún tema? No. Hoy con este libro estoy agotando prácticamente todo lo que tenía escrito.
porque me llevó mucho tiempo de cosas que tenía escritas y otras que escribí, especialmente para este libro, mucho tiempo de relectura y reescritura, lectura y reescritura. Así que estoy prácticamente, empiezo de cero ahora, que es el momento más divertido. Recién hablaste, ¿no?, de la corregir y todo. ¿Te lleva mucho tiempo eso? Sí, sí, es inagotable. Podría estar todavía siguiendo la reescritura de este mismo libro, que ya está imprimiéndose, pero podría seguir corrigiendo los mismos cuentos una y otra vez. Y ahora cuando, por ejemplo, lo tenés... Eso es lo más rutinario y desgastante de escribir. Cuando lees una y otra vez tu propio cuento, que ya no querés saber nada. Ya lo ves en papel, ¿no? Sí. Y lo lees. Y te dan en ese momento ganas de decir, uy, lo cambiaría ya esto. Sí, recién cambiaría muchas cosas. Le cuento que acabo de contar. Hay muchos escritores que capaz... Porque es imposible, no sé, siempre la cabeza te va tirando, acá pondría una coma. Cosas que no sé si vale la pena para volver a llamar ahora a la imprenta y decir, cancelen todo lo que están haciendo y volver a imprimirlo, pero sí te va disparando todo el tiempo pequeñas cositas que a veces de tanto leerlo no las viste y entonces es imposible. Pero bueno, hay que entregarse también a que se publique de una vez, y si hay un error, es un error. Hay muchos escritores que capaz ven obras publicadas, ¿no?, anteriores y hacen una nueva reedición con los cambios. Y hay otros que directamente no vuelven a leer el libro que sacaron. Es como que le huyen. Estoy en el segundo grupo. Sí, el primer libro no lo puedo leer. La mayoría de las cosas que escribo inclusive me dan vergüenza. A mí mismo, ¿no? Y de ese libro... No me gusta nada de lo que escribí. De ese libro, la mayoría de las cosas que escribí no a este último, ¿en qué cambios tuviste? Bueno, la primera de las cosas que cambiaron es que hay como una idea general del libro en la mayoría de los cuentos. Eso en el primero no. Uno hablaba de una cosa, el otro de otra. Y esto fui viendo un patrón en todos los cuentos y fui focalizando sobre eso, como para que haya un hilo conductor, porque además tiene una estructura, que no te la comenté, tiene una estructura especial, que es un cuento que contiene el cuento que da nombre al libro, que es Una moneda en el aire, que es el primero, empieza, el que da inicio, se corta, vienen el resto de los cuentos y la parte final está al final. O sea, es un cuento que contiene otros cuentos. Mira, está muy buena esa idea. Bueno, Marcos, te agradezco mucho esta entrevista con Noticias Día por Día y mucha suerte en la presentación del libro. No, gracias a vos, y te repito, el lunes 23 de noviembre, el Mordisquito es en Santos Discépolo, 1830, la ciudad de Buenos Aires, 19 horas. Obviamente están todos invitados, entrada libre y gratuita.